La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Ya está en línea con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, a quien saludamos en esta mañana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día a la audiencia también. El tema de hoy es realmente muy actual. Sí, señor. Tenemos acá, dice, la actitud de las nuevas autoridades de la Iglesia Católica ante la corrupción e impunidad en el Paraguay. ¿Es así, doctor? Efectivamente. Hemos observado desde que el nuevo Papa asumió en el Vaticano, el Papa Francisco, de la orden jesuítica y muy cercano a nosotros por la misma experiencia que tiene con Paraguay, ¿verdad? Desde que asumió él en el Vaticano, las autoridades de la Iglesia Católica han asumido un lenguaje muy claro, tanto el mismo Papa hablando por escrito, es decir, en sus redacciones personales sobre temas álgidos, como también en entrevistas espontáneas, el mismo Papa ya pronunciándose a favor de la pobreza, pronunciándose en contra de la corrupción, pero a nivel global, ¿verdad? Pero además hemos asistido con mucha satisfacción al envío de un representante suyo en el mes de noviembre acá en Asunción, que vino a decir literalmente a las autoridades de la Iglesia Católica en el país que tienen que asumir como pastoral una prioridad altísima en materia de política pastoral que ponga énfasis en la articulación de políticas públicas y privadas para combatir en los hechos la pobreza, no solamente en los discursos dominicales. Pero aparte de eso, a denunciar, a armar lío contra la corrupción y contra la impunidad. Eso de armar lío es una expresión del mismo Papa, ¿verdad? Bueno, y en estos días de la festividad de la Virgen de Cacupé, con esta cifra impresionante de 2.500.000 peregrinos que fueron hasta la Basílica de la Virgen, los discursos de los representantes de la Iglesia Católica fueron realmente contundentes. No solamente el que habló en representación de la autoridad máxima de la Iglesia Católica en Paraguay, que es el conjunto de obispos, ¿verdad?, sino también el provincial o el superior de la orden jesuítica en Paraguay. Eso significa la autoridad máxima de la Compañía de Jesús en Paraguay, que es digno de destacar porque justamente el Papa Francisco es también jesuita. Es decir, ellos están dentro de su misma congregación, totalmente solidarios con la actitud que ha asumido el Papa a nivel mundial, y ellos se han propuesto poner en práctica esa actitud global en Paraguay ante las necesidades locales. Y es así como hay que destacar que tanto el discurso del obispo paraguayo como el discurso del provincial de la orden de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, como se la llama normalmente, esos dos discursos fueron realmente imponentes en términos de mensaje pastoral, dicen ellos, ¿verdad? Y nosotros podemos hablar concretamente de políticas públicas y políticas privadas. No solamente las políticas públicas son importantes en esto, también las privadas, ¿no? Y bueno, y por políticas públicas se entiende la que ponen en práctica las políticas de los poderes del Estado. Los poderes del Estado y demás altas dependencias públicas, ¿verdad? Y las políticas privadas son las que se ponen en práctica tanto los gremios empresariales como los mismos empresarios como personas físicas, asumiendo solidaridad social, asumiendo compromiso con los que viven en la pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Bien, y como hemos asistido en los últimos meses a una toma de conciencia ciudadana proyectada en práctica, en términos de derechos de reivindicación para sí mismos, ¿verdad?, los ciudadanos pidiendo la vigencia de sus derechos, pero por otro lado denunciando concretamente y con nombre y apellido a los mega corruptos que están en las más altas esferas de los poderes del Estado. No estamos hablando de los corruptitos de siempre, sino los que literalmente ganan una barbaridad y están robando cantidades similares a los recursos públicos, ¿verdad? Y no solamente la corrupción y la impunidad, cuyo descaro fue justo la actitud asumida por esos 23 senadores, sino también una exhortación bien clara al empresariado nacional a tomar como responsabilidad propia la existencia de la pobreza extrema.
La pobreza extrema es un peligro para todo el mundo, no solamente para los pobres, al contrario, ella es más peligrosa todavía para los que están muy bien posicionados en la pirámide social, es decir, a los que viven en la opulencia, porque, por supuesto, el pensador y escritor, el filósofo inglés Bertrand Russell decía que la fuente de todas las revoluciones es la envidia social, y si es la envidia colectiva, y la articulación de la revolución está cercana. Y también sabemos nosotros por experiencia acá en Sudamérica que cuando la Iglesia Católica cierra sus filas, incluso con apoyo desde el Vaticano ya, y desde las mismas autoridades, estamos hablando a nivel de obispos y de representantes de congregaciones internacionales, en favor de la lucha para superar la pobreza y en contra de la corrupción y de la impunidad, yo creo que en Paraguay estamos viviendo tiempos propicios, no solamente porque la ciudadanía ha tomado ya la bandera de la reivindicación y de la denuncia, sino porque también ahora la Iglesia Católica, como muchas otras ocasiones anteriores, ha asumido su responsabilidad en este movimiento social y ha dicho, basta ya. Bueno, doctor, lo que se puede esperar entonces son cosas positivas para el 2014 con esta posición crítica de la ciudadanía y también el acompañamiento de la Iglesia con esto que usted nos comentaba. Sí, efectivamente, ese movimiento ciudadano que ya estaba siendo muy fuerte adquirirá un vigor aún más grande todavía con este mensaje de los obispos. Muchas gracias, doctor, por su análisis. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.